días, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada día un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la finalidad de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor. Pero para todos hay que luchar con la ayuda de Dios, hay que luchar. Tenemos que ser mejores cada día, en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso es un problema de enfoque, de voluntad, de disciplina. Se puede ser mejor en esa parte. Hoy es viernes, estamos a 20 de julio, ya el mes casi se va, dos terceras partes, y estamos en lo que se llama el mes de la Navidad prácticamente. Ya tú estás con el lechón, a comer lechón, a comer pavo. Muchas cosas que comentar. Hoy habíamos asignado la parte de los viernes para el análisis económico de Julio Caminero. Esperemos que pueda estar, porque él sabe que le toca, dice él, y no es aquello del anuncio. Sigue Faride en la palestra y sigue con temas neurálgicos, cumpliendo con su rol. Ella ha sido la vocera de una posición que ha tenido eco, ha hecho eco en la sociedad dominicana y tiene mucho que ver con la forma en cómo lo ha manejado el gobierno y cómo lo ha manejado la Cámara de Diputados. La transparencia tiene que ser el objetivo fundamental. Déjenme eso ahí, yo quiero que me lo pongan cuando yo termine de este video, de este comentario, señor director. Se lo agradezco mucho. La transparencia es fundamental y un gobierno transparente tiene que ver mucho con el éxito, la acogida, el respaldo que el pueblo que elige le tenga a ese gobierno. Cuando ve algo que no anda bien, comienzan las dudas y todo se daña. Todo se daña. Entonces, esa parte debe ser tomado en cuenta por el gobierno. Debe ser tomado en cuenta por el gobierno. Faride Raful, ahora yo quiero que el señor director me ponga el audio. Escuchen este audio. Si el razonamiento no es permitido, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional? Aquí estamos aprobando un proyecto de ley que en un articulado le da el derecho al Poder Ejecutivo a que modifique presupuestos, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de venta de acciones y participaciones de capital de empresas, propiedad del Estado Dominicano o de proyectos por hasta el monto máximo de 5% de la deuda del sector público no financiero, que ronda los 2.000 millones de dólares, precisamente por lo que se quiere vender a Punta Catalina. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, oigan bien, en contra de la Constitución de la República Dominicana, a realizar modificaciones presupuestarias. Vamos a seguir la francachela de este gobierno de Danilo Medina para violar la Constitución de la República. Nosotros no podemos permitir esta vagabundería. Tenemos 10 años cogiendo prestado, 10 años aumentando la deuda pública, 10 años condenando a este país y a las futuras generaciones, 175.000 millones que aumentan la deuda por más de 53.557 millones con relación al año pasado. El año pasado aquí se aprobó 122.500 millones. El año antepasado 114.000 millones. Ahora vamos por 175.000 millones que vamos a emitir de deuda pública. O sea que en pocas palabras nosotros estamos gastando
el dinero que no recaudamos y lo hacemos sobre la base de coger prestado. Hay un mandato constitucional, el artículo 233 de la Constitución. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado, aprobando un proyecto de ley que, como dije, le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar presupuestos, de hacer contrataciones, de hacer ventas a futuro. Incierto, aquí nadie está pensando que mañana pueden salir del poder. Aquí hay que pensar en colectividad y en país a largo plazo, porque yo aspiro a vivir y a morir en este país y no a morir ahora. Y yo quiero vivir en un país donde haya más oportunidades. Y para eso no me voy a callar. Y para eso voy a levantar el dedo acusador contra los funcionarios de este gobierno de Danilo Medina, contra el presidente Danilo Medina y contra cualquiera que atente con la Constitución de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Faride se ha convertido en una voz de trueno, una voz de representación de la diferencia. Y ese es su rol. Ese es el rol de la oposición. Ojalá que hayan 20 legisladores y 40 dirigentes políticos y 2, 3, 4 partidos jugando ese rol en la sociedad. Porque con 10 Farides hubiera más eficacia. Las acciones del gobierno fueran más eficaces. Y el gobierno estuviera mejor. El gobierno estuviera mejor con 10 Farides. El gobierno, todas esas cosas. Ayer el presidente estaba inaugurando una escuela en Cristo Rey, un barrio populoso. Pero se lo traga Faride. El escándalo Faride se lo traga. Estaba en Pedernales el domingo. El lunes se lo tragó los papeles de Faride. Entonces, cuando no hay esos escándalos, el gobierno lo que hace le da beneficio. ¿Por qué? Porque lo transmite con la sanidad y con la aceptación popular. Por eso que la oposición tiene que ser necesaria. ¿Qué ha provocado Faride? Con los papeles que el gobierno, digo yo, un sector del gobierno, porque estuve hablando con algunos ministros, hablé con 2 ministros, y ellos no están de acuerdo con la respuesta que le dio el ministro de la presidencia, el ministro administrativo, a lo de Faride. Dicen como que él lo investigó porque Faride tiene 12, ayer lo decíamos, 12 casos, y ellos mandaron 4 casos. Una respuesta hubiese sido hasta decir, mire, injustificada, mire, el contrato de Joao estaba vigente cuando él lo apresaron. El Joao hizo esto y esto y esto. Y le da una explicación y después pero mire lo que ha provocado. Ojalá que el señor director nos ponga el tuit de la vicepresidenta, la segunda al mando, ahí la tienen. Margarita Cedeño dice que en Faride tiene razón. No en que lo que ella está diciendo sea verdad o no es mentira. Pero no debió ser atropellada cuando el Congreso pudo haber puesto eso en una comisión y mandarla a las calendas griegas como hacen con otros. Un manejo táctico. La atropellaron. Se negó la Cámara de Diputados a jugar su rol de fiscalizador. En ese trayecto hubiesen, como ha hecho el PLD con 1 millón de cosas, recibido todo eso y le hubiese dado un mejor manejo a eso. Pero le hubiera dado una explicación al Congreso de esa parte, porque ahora Faride ha hecho con ese tema
un cuestionamiento internacional del gobierno. Porque ahora eso está en Brasil, que Joao cobraba del gobierno dominicano estando preso. Eso ya está. Yo conseguí un link que no me quiso abrir de periódico de Brasil donde señalan que el gobierno dominicano le está pagando a Joao Santana si estando preso. Y de ahí podría venir una investigación de que Joao sea reencausado porque él no declaró eso como ganancia. Oiga, ¿dónde va llegando eso? Esa parte. Ahí vivía José La Luz también, acabando con el procedimiento del presidente de la Cámara de Diputados. Dice José La Luz, sí, yo apoyo que se investigue, ¿por qué no se puede investigar? ¿Por qué no se puede investigar? Quien no tiene hecha no tiene sospecha. Y ahí va en esa parte. Yo estoy siendo indulgente, siendo condescendiente, y me luce a mí, la conclusión que saco es que el PLD, con esta crisis interna, está teniendo problemas graves en el manejo de su gestión de gobierno. Porque ¿qué es lo que pasa con esa crisis interna? Que el PLD no puede consensuar una solución, una propuesta, una información como antes lo hacía. Y eso tiene que ver la oposición. Y debería la oposición aprovechar eso y trabajar para seguir debilitando al PLD. Pero no ahí en la Cámara solo. Yo hubiese sido el PRM y hoy tuviera ese discurso de Faride en todos los organismos del partido y explicando, con un técnico, explicándole las consecuencias de que 1.400 millones de pesos fueran a las arcas de Joao y no a arreglar hospitales ni escuelas. Eso es lo que tiene que hacer un partido de oposición. Naturalmente, para eso tiene que tener una red social, una red orgánica, que no esté ahí como el pichón, sino que sea capaz de reunirse. Ese partido reuniéndose hoy, analizando en todo el país ese caso, como hace la iglesia. La iglesia tiene mañana, este fin de semana, el aborto, el rechazo al aborto, pero lo tienen todas las iglesias, todas las parroquias. Así es que debe ser un partido. Ese es el partido al que yo estoy luchando, que no me entienden, que creen que yo estoy de bocón. Me dijo un expresidente del partido, tú eres un bocón. Porque yo estoy diciendo que el partido tiene que ir a educar a la base de la sociedad, a concientizarla sobre los problemas. Y para eso tiene que organizarla. Y para eso tiene que tomar la estructura partidaria, que cada dirigente crea primero en el partido que en el candidato o los candidatos. Primero en el partido que en los diputados y los senadores y los síndicos. Eso es lo que yo estoy planteando. Y eso se tiene que trabajar. Porque eso es lo único que da cohesión a una sociedad que quiere cambio alrededor del PRM, alrededor de un partido. Puede ser PRM, puede ser reformista, pero eso es lo único que te da. Cuando la gente vea quiénes son los que en el barrio, en la sociedad, en el municipio, en el campo que se está defendiéndole sus intereses, los está orientando, los está educando, este es el que me está a mí llevando por el buen camino. Pero mientras no se dé eso, por más escándalo que haga Faride, usted calla a Faride hoy, ¿no? ¿Verdad? Y en 15 días la gente no se acuerda de lo que Faride dijo. En 15 días. Más sin embargo, si usted va y trabaja eso abajo y hace ese trabajo y comienza a organizar, a educar, a orientar a ese pueblo, como decía los principios de los estatutos del... Recuerdo yo a Mollita, que grabó un partido político, orienta, organiza y educa al pueblo para conducirlo al poder. Ese es un partido, orienta, educa y organiza al pueblo para conducirlo al poder. Primero organiza, orienta y educa al pueblo para conducirlo al poder. Es una gran oportunidad que tiene el PRM.
Y yo estoy seguro, que he visto a Paliza y he visto a Carolina apoyando esta situación. Pero no es solo en la prensa, repito, la prensa aquí no la lee mucha gente. No es con esas ruedas de prensa solo. Eso lo va. Y si no tenemos muchos multiplicadores, como no lo tenemos, entonces eso no tiene el eco que debe tener. Por eso es que yo insisto en la comunicación interna, en la fortaleza interna, en la expansión de esa red orgánica que tenía el PRD. A mí no me importa que me digan que yo estoy viejo, que yo estoy PRDista, ese partido que hizo José Francisco Peña Gómez, ese partido que se reunía semanal, ese partido en el que los dirigentes se sentían protegidos por ese partido, por la dirección del partido, ese partido que podía salir cualquier vendedor o triciclero o estudiante, diputado y regidor. Ese es el partido en el que yo sigo luchando y voy a luchar por eso. Yo sé que estos pronunciamientos, mucha gente, porque ahora son las redes, ahora son los tweets, pero la mayoría de la población no lee tweet, no tiene tweet, no tiene Facebook. El WhatsApp apenas y lo tiene para decirle te quiero, nos vemos mañana. Entonces, esa es la cosa que yo quiero en esa parte. Ojalá. Vuelvo con la Cámara de Diputados. El PRM, a través de su vocero, Alfredo Pacheco, presentó una resolución, un proyecto de resolución, que invitaba al jefe de la policía. Yo repito que el jefe de la policía tiene mis simpatías, porque está haciendo cosas que no lo hacían muchos jefes. Está sancionando a policías que cometieron el error. Esos policías esa mafia que fue montada en la policía, de que había que llevarle dinero a los jefes, de que se toleraban los delincuentes porque se le quitaba el dinero y ese dinero se le daba la mitad a los diferentes departamentos. Esa policía este hombre parece que me la está queriendo cambiar. No sé si podrá, pero parece que me la está haciendo cambiar. Y a ese jefe de la policía no es al PLD que tenía solo que orientar, tenía que orientar a toda la oposición, porque él tiene que ganarse el San Benito que está conmigo de la oposición. Él tenía que ganarse la oposición. ¿Sabe lo que hizo el PLD? Que lo secuestró y lo metió en una oficina y impidió que la oposición fuera con sus inquietudes a reunirse con el jefe de la policía. Y él no pudo decirle a la oposición las preguntas que ellos querían hacerle, aunque no fuera en el hemiciclo. Pero si una torpeza del PLD, porque para eso hubieran cogido una comisión y hubieran ido al Palacio. Y allá le dicen, mira, di esto. No, se lo escondieron, lo entraron de fraude, de contrabando, lo entraron oculto a la Cámara de Diputados. Entonces yo le digo, el jefe de la policía es solo para los PLDistas, es para los reformistas, es para un sector. El jefe de la policía es para la sociedad, no es de partido político. Aunque él salga a hacer campaña mañana, él es de la sociedad, él es de la seguridad de la sociedad. Y esas son las cosas que yo digo que hay que cambiar en el accionar político. Repito, ahí nada más perdió el jefe de la policía. Nada más perdió la jefatura, nada más. Y perdió la oportunidad de tranquilizar a la oposición, de edificarla, de ponerla a su favor. Porque repito, mire, dice él que ha retirado 1.700 agentes por falta. 1.700. Eso es casi el 5% de los miembros de la policía activos por falta. Usted dice, es mucho. Sí, pero es una intención de cambios. Y dice que ha retirado varios generales por edad. Pero eso debió decírselo a todos. Porque ya, yo lo estoy diciendo aquí. Yo no sé si el bloque de diputados del PRM, el reformista, el de la izquierda, de toda la oposición que hay, lo cree.
Y él no debió ir al bloque del PLD, no debió ir al bloque del PLD, no debió ir. Él debió ir al hemiciclo, él debió ser invitado por la pluralidad. Y si no está la pluralidad, yo quiero que esté la oposición, yo quiero que esté el vocero de cada bloque. Él debió pedirle. No, él fue y se confundió con que el bloque, mi amigo Elpidio, ¿cómo se llama? De San Cristóbal, Espinosa, fueran los que los interrogaran. Así no. Así no. Así no puede ser. Así no debe ser. Vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Oye, recibí muchísimos mensajes. No, yo estoy de acuerdo, eso tiene que llegar a las últimas consecuencias. O sea, todo eso de Joao tiene que ser investigado. Y obligado al gobierno a que dé una información correcta sobre eso. Las consecuencias después, políticas, yo no estoy seguro que eso tenga resultados electorales, porque para eso hay que trabajar en el seno del pueblo. Para eso hay que trabajar. El PRM sacó un video demostrando todo eso hace 2 años y eso tuvo resultado electoral, no. Porque hay una maquinaria en el PLD que monta elecciones y que gana elecciones. Esa maquinaria, ¿cómo se? Entonces, esa maquinaria tiene que ser desmontada, es con la presión del pueblo, es con el poder del pueblo, organizado alrededor del PRM. Repito, no alrededor solo del candidato, alrededor del partido que tiene que estar esa maquinaria. Para que cualquiera que sea el candidato tenga el respaldo de esa maquinaria política e impida que el PLD pueda seguir montando elecciones en la Junta. Lástima, no, ya no va a tener un presidente como el que tuvo. Yo creo que como ese hay que mandarlo a hacer en robot, como el que teníamos. Y también le permite hacer trabajo en esa parte. A Blas Peralta lo iban a matar. Señores, ¿y usted qué piensa de eso? Blas Peralta fue beneficiario de esa gran impunidad que vivió el país con determinados sindicalistas que manejaban a través del poder económico, financiero, todo el incumplimiento a las leyes que tenía. Blas Peralta era uno de ellos. Pero a Blas Peralta le han pasado algunas cosas. Yo fui a Aras Nacionales, no me dejaron grabar, pero yo quería grabar algunas cosas, porque ahí hay unos internos que van de día y salen de noche, y otros que van de noche y salen de día. Entonces, me dicen que ahí hay uno que estaba esperando a Blas Peralta, porque él se está tragando 10 años, dice él, por un crimen que él no cometió. Entonces, yo no sé cómo fue, si fue que Blas Peralta tuvo que ver con el crimen y se lo asignó a él, o tuvo que ver que a él lo inculpó de manera injusta. Por alguna razón él cree que Blas Peralta es quien debe pagar ese crimen. Yo no sé cuál es el crimen, pero él está ahí a 20 años, creo, o a 10 años ahí en Aras Nacionales. Y Blas está en la Romana. Lo iban a llevar a Aras Nacionales, pero no lo llevaron. Hubo una presión popular y mucha gente dijo que esa presión popular fue hecha por él, para que no lo llevaran a Aras Nacionales. Porque él tenía de ahí, la idea era que de ahí pudiera salir a sus casas, celebrar los cumpleaños de sus hijas.
como hacían otros presos grandes, de los de Najayo. Los presos del robo bancario que hubo aquí salían de noche y celebraban, se iban en sus yates mientras estaban en Najayo y celebraban cumpleaños de sus hijos y salían de noche a beber vino. Esos presos grandes, así mismo como usted me está oyendo. ¿Quién los sacaba? Yo no sé quién los sacaba, pero los sacaban. Los sacaban. Entonces, Blas Peralta está en la Romana y pudiera ser que fuera una riña, pero fue a matar que le dieron. Había cuchillo en mano y le dieron unos palos en la cara. Con un tubo. Lleno de arena. Con un tubo lleno de arena. O sea, es un arma que hay en una cárcel. En una cárcel. Modelo. Entró un individuo preso con un tubo y me dicen que son varios que lo fueron y lo atacaron. Entonces, parecería que Blas, donde mejor está es La Victoria. Donde él mejor pudiera estar es La Victoria y ahí paga, porque tiene mucho dinero. Él tiene mucho dinero. Donde él mejor pudiera estar es en La Victoria. Y ahí paga un séquito, compra. Ahí las celdas de La Victoria cuestan 300, 400 mil pesos, 500 mil, dependiendo el nivel. Ahí hay gente que tiene 2 y 3 celdas en La Victoria, que las alquila o las vende, que las compró, o sea, dan 300. ¿A quién se la da? Yo no sé a quién se lo da. Pero así es el modus vivendi de La Victoria. 300 mil pesos por una habitación o por una celda. Ahí usted, es pequeña, una cama, 2 sillas, tiene aire, está pintadita, un televisor, le permiten llevar, y usted está computador, y usted está como si estuviera en su casa. Ese es lo que tiene Blas Peralta que hacer. Y la alquilan, baratas, se la alquilan creo que a 8 y a 10 mil pesos. Se la alquilan a los presos mensual. Mensual. Yo vi una que costaba de que 20 mil, pero eso es una suite. Una suite. Esa es la cárcel que tenemos aquí. Entonces a Blas Peralta le conviene tener, porque para poder ver a uno de esos que están en esas cárceles, hay que anunciarse 18 veces y hay 3 policías que van. Ahí está fulano, lo puede ver, ahí está fulano, lo puede ver. Policía que también le dan lo que le toca. Y ahí está fulano. Y entonces dice, sí, ese no, sí, ese no. Entonces Blas Peralta es un hombre que lo acusaron y le probaron que él asesinó a un noble ciudadano de la República Dominicana, un hombre que le faltaba mucho por producir. Solo Dios decidía hasta dónde este hombre pudo llegar. Magnífico rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un hombre joven, un hombre de familia, un hombre humilde, un hombre que había llegado donde había llegado con el esfuerzo, sin hacerle daño a nadie. De San Cristóbal, de Yaguate. Entonces ese hombre fue asesinado, dicen que sin querer, pero fue asesinado, porque iban a asesinar a otro. Había un instinto de asesinato, había una voluntad de asesinar, había una decisión de matar. Y mataron a Fébrillé, a Mateo Aquino Fébrillé. Por eso Blas Peralta está pagando, y creo que hay otro que está pagando por esas cárceles. Bueno, yo no sé si quienes quieren matar a Blas son gente ligado a otros hechos, o son gente ligada a Fébrillé, o gente que tiene venganza, que quiere venganza, o gente que él le ha hecho algo ahí. Pero la policía, las autoridades, deben explicar cómo un hombre entró con un tubo lleno de arena para apalear a Blas Peralta. Porque eso tiene que determinarse. Eso no entra así por así. Y no solo con tubo lleno de arena, sino
hasta con cuchillo. Eso es como el señor que mataron, esposado, del asalto a Vimenca, el guachimán. El que menos tocó es el hombre que está muerto, porque él era el que iba a dar la información de cómo hicieron ese atraco. Y de repente lo matan esposado y dice que él se suicidó. Esas eran las cosas que el jefe de la policía tenía que explicar. ¿Cómo él investigó eso? ¿Qué decidió? Porque eso nadie le va a meter el cuento de que se suicidó un hombre esposado. Después buscaron que un primo, esas cosas son las que tienen que ser aclaradas en esa parte. Pero el jefe de la policía prefirió darle información solo al PLD y no a todo el mundo. Estaba hablando con un general de la policía, amigo mío, por eso hablé con él y él fue condescendiente conmigo. Para que ustedes vean hasta dónde estamos. Él me decía, no sabemos qué hacer. Porque él me decía, la delincuencia rompió el límite y lo va a seguir rompiendo, él dice. Primero, la policía no tiene recursos para enfrentar eso. Pero él me dijo una cosa importante también. Él me dijo, nosotros tenemos una familia destruida, mira cuántos niños hay en la calle, tenemos muchas madres, muchísimas madres adolescentes pariendo muchachos sin responsabilidad, que esos muchachos, el 80% son delincuentes potenciales y cada día va a crecer más porque hay menos controles para que eso ocurra. Y él me dejó ver como una sensación de que no tienen cómo enfrentar ese problema. Porque él me dijo dos cosas. Estamos mal. Pero él se refería a la sociedad. Y después me dijo, y vamos mal. Él me dice, no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Eso. Él no es un general cualquiera, no es un general que solo sabe ponerse una pistola. Es un general economista, es un general abogado, es un general licenciado en psicología. O sea, no es cualquier cosa que hay ahí. Es todo un individuo preparado, con un conocimiento cabal. Me dice que ha hecho 4 investigaciones sociológicas de la sociedad y que hizo una sobre Santiago que le demostró a él la proyección de la delincuencia en la sociedad si no se detiene. Y para detenerla necesita la contribución fundamental de una política pública, de todo lo que se vaya a hacer en torno a la familia, en torno a la sociedad, en torno a la escuela. Entonces, yo, que como soy, no soy policía ni por asomo, yo comprendo mucho a la policía, yo comprendo. Yo le preguntaba, pero ven acá, ¿por qué es que a la policía no le preocupa el pequeño delito, el delito menor? ¿Por qué la policía se para en la esquina y ve que hay 18 que violan la ley, que hacen cosas indebidas y no le preocupa? Y él me dijo, y puede agarrar los 18. Y agarra uno y salen los otros a enfrentar la patrulla. Y esa patrulla son 2 policías que andan en una camioneta. Y suponte que llamen 2 policías más. Y la tendencia es a que esos 18 se sumen porque ellos creen que están haciendo. O sea, ellos saben que están violando la ley, pero creen que no deben ser sometidos por esa mínima violación que según dice él. Entonces, es una realidad que tiene la policía. Yo les dije que visité 4 cuarteles donde hay 4 camionetas, una para cada uno. Y en esos 4 cuarteles hay más de 150,000 habitantes.
y hay dos camionetas. Dos estaban dañadas. Una porque tenía, ¿cómo se llama eso? Tenía problemas con los frenos y con el tren. Y el oficial no tenía cómo repararla, pero la policía tenía 2 semanas que no le mandaba cómo arreglar eso. Y el otro era por una batería, que tuvo que hacer una colecta para comprar la batería. Estoy hablando de 4 cuarteles de mucha población en la zona norte. 2 policías en una camioneta. ¿Cómo resuelven ese problema? Todas esas cosas, dice él, me decía el general, ¿cómo lo enfrentan? Dice, ellos tienen que hacerse cómplices de esos delitos menores, que no son menores porque afectan a la población. Pero la población los ve como mínimo, como que no merece ser preso. Un individuo que se vaya en rojo en una esquina, que vaya en una conducción temeraria en una esquina, que puede haber matado a 3 o a 4, para esa persona, eso no es meritorio para que la policía lo detenga y lo lleve preso, dice él. Y si lo hace, entonces tiene a todo el que iba a ser víctima de ese individuo en contra, la policía. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad grave que tenemos como sociedad. No hay una conciencia de participación de la comunidad, de la sociedad, con la policía, porque la policía nadie confía en ella. Muy poca gente confía en ella. Entonces, como que apoyar a la policía significa como darle fuerza a ahora, para que mañana ese policía haga otra cosa contraria y viole la ley. Pero yo tengo la fe en que como este policía, el director ha cancelado 1.700, sin bulla, sí, sin bulla, pero lo ha cancelado, dice él. Entonces por ahí es que va. Vámonos a unas pausas y volvemos con estos temas. Ya estoy creyendo en lo que me dijo Elvin, un maestro. Claro, tú no estabas diciendo eso ahorita. Elvin es el maestro de todos ustedes. Ya yo sé. Mira, señores, el tema del aborto tiene dividida la sociedad como tiene la dividida entre la ley de partido. La ley de partido está dividida por primarias, por el asunto de las primarias. La ley del aborto, la ley del Código Penal, el Código Penal, procesal penal, está dividido por el asunto de las 3 causales. Cada día se evidencia una tendencia hacia que el Congreso le apruebe el aborto justificado por las 3 causales, por una de las 3 causales. Son ellas cuando es que la madre no sobrevive, que está mal formado. Segundo, que pueda ser fruto de un aborto, de una violación. Y la tercera es la de que esté seguro que el nacimiento va a producir un ser humano mutilado, por las razones que sean. La iglesia está rígida, no está rígida en eso, ¿no? El padre Serrano se sumó a la marcha del domingo, donde hay funcionarios del gobierno. Ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina objetó el proyecto, la ley, porque él pide que sean con las 3 causales. Y así lo está pidiendo gran parte del gobierno. Pero el Senado, que es donde está la retranca, el Senado y gran parte de los diputados
no quiere aprobar eso. Ya le dije que la iglesia, el padre Serrano, se pronunció en favor, participó en la marcha y su congregación lo desautorizó. Dice que él no tiene autoridad, como de hecho lo hace como un simple ciudadano y como uno de esas expresiones que está teniendo la iglesia en el mundo entero para verificar que tiene que rectificar, que tiene que entonarse con el Papa. Porque el Papa está con las 3 causales. Lo que pasa es que como que es tan difícil esto. El Papa entendió que en la iglesia hay gay, que tiene que tolerar los gays. Como dice Hipólito, los gays tiene que tolerarlo. Entonces la iglesia, ya el Papa en su máxima expresión de la autoridad dice, son seres humanos. Nosotros no tenemos derecho a decidir el amor de cada quien. Que tenga amor, es lo importante. Pero no lo aceptan. Entonces esas 3 causales ahora ha provocado de que un nuevo proyecto, de que para sacar el tema del aborto del proyecto del Código Penal, pero como quiera va a seguir ahí. Porque entonces van a aprobar otra ley que no se sabe qué es lo que van a aprobar, que es imposible de aplicar porque será una ley sin sentido. Porque ¿qué ley pueden aprobar que no sea la sanción o la permisividad de un determinado delito, de una determinada acción? La penalización o la permisividad de esa acción. El aborto se da con prohibición o sin prohibición. Ustedes saben que aquí hay clínicas que las autoridades de salud pública saben que se hace eso. Que son clínicas especializadas y dedicadas nada más que a eso. Aunque pongan inyecciones de vacuna de cualquier otro sitio. Pero su especialidad es como gastroenterología, como endocrinología, como la especialidad que sea. Lo de ellos es ginecología violenta. Y las autoridades saben. El colegio médico sabe quiénes son. Y no lo sancionan porque realmente hay una pasividad en eso, hay una posibilidad, hay una permisividad en esa parte. Eso tiene que sancionarse, tiene que determinarse ya. Y repito, yo creo que el Senado tiene que aprobar las 3 causales. La Cámara de Diputados debe dejar de estar jugando con eso. Debe aprobar eso porque como quiera va a haber y va a ser peor. Y los médicos van a tener más preocupación en tratar el aborto porque no van a caer presos como quiera. Cuando va una joven que ha abortado en la calle, el médico la va a dejar morir. Pero esa joven va a ir y para que se le instruya un proceso después de que ella abortó porque se cayó, porque se le dio un té, por lo que sea, el médico no la puede dejar morir. Entonces el médico va a tener la dificultad de que no la va a atender porque él va a ser cómplice de algo que ya no tiene esa solución. Y no hay una autoridad que pueda ver eso, que pueda ver esa realidad, que se vaya ahí a maternidad para que vean qué cantidad de muchachas, sobre todo menores de edad, llega ahí. El problema del aborto es otra forma de la inequidad social. Es otra cosa de la destrucción familiar. Es otra cosa de la poca orientación en la escuela.
Por eso es que tienen que disminuirlo. No es que lo van a eliminar 100%, pero disminuirlo con otras políticas públicas que pueda entender la juventud de hoy. Con los tabúes, ya no está la gente para tabúes. Ya se hace el sexo hasta por internet. Ya no hay tabúes. Pues, ¿por qué tiene que estar con ese atraso? Yo no quisiera desarrollar mis energías aquí, porque ya Albert me dice que tengo que irme, y hoy es viernes, y yo lo que les deseo a ustedes es un feliz fin de semana. Nos veremos el próximo lunes, que sí vendrá Julio Caminero, porque hoy tuvo que ir al médico por un problema cardíaco que parece que se le presentó y no pudo venir, pero me prometió que vendrá el lunes para hablar de los temas económicos que tenía que venir hoy. Entonces, hasta el lunes, si Dios quiere.